Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, de estar reunidos en este lugar y poder hablar de las buenas nuevas, que es lo que significa el Evangelio. Gracias por las personas que usaste para traernos la revelación de quién eres tú, para ayudarnos a entender parte de tu plan, de tu propósito y ayudarnos a tener ese deseo en nuestro corazón de también nosotros conectarnos con Él. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que el deseo que pusiste en tus discípulos, en tus apóstoles, en la gente que te rodeó durante el tiempo que estuviste en la tierra, sea sobre nosotros en este día. Lord, we just ask you that you pour your spirit in us and help us to understand and to have the desire and the conviction your disciples, your apostles had when they were walking with you in earth. I bless this time and we thank you for all the people that you use to write about what happened during the time that Jesus Christ was in earth and about the plan that you have for us. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Ok, vamos a comenzar. Vamos a estar hablando acerca de la manera como está dividida el libro de Marcos. Sin embargo, vamos a repasar el verso bíblico del que estuvimos hablando el día de ayer. Hoy quería hacer una actividad, pero decidí mejor dejarla para mañana porque vamos a tener un entendimiento mayor de lo que se trata los evangelios y especialmente hoy vamos a estar desglosando la vida o la última semana de la vida de Jesucristo. Entonces, quiero dejar la actividad mejor para el día de mañana. Creo que va a ser mucho más apropiado. Vamos a mirar en Mateo, capítulo 1, perdón, verso 23. Allí dice, lo voy a leer en inglés primero, dice, All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Vamos a leerlo desde la porción en español. Esto está supremamente relacionado con lo que mencionábamos ayer, de que Dios está entre nosotros y es lo que el libro de Mateo nos recuerda. Por supuesto, vemos mucha similitud en los evangelios, pero el libro de Mateo, lo que quisiera que guardáramos en nuestro corazón es eso, que es la manera como ahora Dios está entre nosotros. La pregunta que te hacía como tarea de este verso era pensar o meditar en cómo es diferente la manera como Dios está con nosotros. Recuerda que habíamos hablado de que a los de Israel en el tiempo de Egipto, cuando salieron de Egipto, el Dios estaba con ellos a través de la nube, a través de la columna de fuego, luego en el tabernáculo. Pero ¿cómo es diferente ahora? ¿Cómo es que Dios está ahora entre nosotros? Entonces, la siguiente cosa que vemos después del tabernáculo es que Jesucristo era Dios mismo. O sea, la siguiente manera como Dios estuvo entre nosotros fue a través de su Hijo, a través de ser como uno de nosotros, pero era Dios en un cuerpo humano. Esa es la diferencia. Antes estaba en el tabernáculo, ahora estaba en un cuerpo humano. Y una vez Él muere y resucita, lo que vamos a reforzar al final es que la manera como ahora está con nosotros es a través de su Espíritu Santo. Entonces quiero que observes estas maneras como Dios estuvo. Primero en el Edén, su presencia estaba permanente y Adán y Eva lo escuchaban constantemente. Luego cuando hubo esa separación, entonces Dios habitó entre el pueblo a través de la nube y la columna, luego en el tabernáculo. Ahora estamos en el punto donde Dios está en la tierra, en medio de su pueblo, en un cuerpo humano. ¿Listo? So vamos a leer allí Génesis 1:23 y dice así, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este es el verso que vamos a atesorar del libro de Mateo.
and I just want you to think about the question about this Bible verse in the homework for today was to meditate on how God, what is the difference, or how is it is God now among us? Like he was in the with the Israelites, he was in the cloud, he was in the column of fire during nighttime. Then he went into the tabernacle. And now, ark, meaning the Ark of the Covenant, right, inside the tabernacle. And now we see him inside a person. So he came to earth and he's now inside a body, and that body is called Jesus. So whenever we refer to Jesus Christ, we're referring to the body, but also to God inside of him. So Christ means is the divine part of Jesus. Okay, so meaning that God was inside of him. So his name is Emmanuel, and again, it means God with us. So I was just pointing out that to you guys so you can relate it to the fact that he was in earth in different ways. Remember, he is God, he doesn't need earth to live in. He is fine in his throne, but because he loves us and he wants to be among us, because we need his presence, then he has used different ways to be among us. In Eden, he was present all the time. And actually, Adam and Eve were in his presence, so they were able to hear him well. But then, because of the sin, then it happened that he was looking for a way to be in among the people, and he decided to guide them with that cloud. But then he wanted to actually live among them, like in the middle of the nation when they accepted his proposal. Because remember, God was not imposing anything on them. He asked if they wanted to be his nation, and they said, yes, we want to. So he started living among them in the Ark of the Covenant. But then Jesus Christ came, and now he's inside a body of a person among the nation, among Israelites. And he's about to open this opportunity for everyone who wants to join the faith and believe in him. So this is awesome. That's how Matthew is giving us that key, that Jesus Christ was God himself inside a body, God with us. Okay, so mencioné nada más una parte extra en inglés, aparte de lo que dije en español, mencionando de que es interesante saber de que Dios, claro, estaba buscando la manera de estar con nosotros, y la realidad es que Él podría haber estado o sea, Él está en el cielo, por supuesto. Él no necesita la tierra para habitar porque Él vive en el cielo. Sin embargo, Él al crearnos nos ama tanto que Él quiere estar en medio nuestro. Así que Él se encarna en su Hijo, ¿verdad? Y viene a través de un cuerpo humano, y ahora lo vemos de esta manera en medio nuestro. Entonces recuerda lo que Mateo nos deja, por supuesto, muchas cosas, porque no solo esto. Mateo nos habla acerca los ancestros de Jesucristo, nos habla, nos describe muchos milagros, cómo comenzó el ministerio de Jesús, cómo eligió sus discípulos, pero de las cosas que queremos sembrar en tu corazón es eso que lo describe Mateo muy bien, es Jesucristo es Dios con nosotros, ¿ok? Bueno, vamos a adentrarnos entonces ahora sí en el libro de Marcos, y hice bueno, quiero mencionar antes de mostrar la imagen, porque esa sería ya la parte donde nos vamos a enfocar al final del estudio, pero Marcos tiene una característica. Este libro, vemos una diferencia con respecto a Mateo. Igual es el Evangelio, es la historia de Jesucristo, pero Mateo se está refiriendo más a los judíos, o sea, su intención, el libro de Mateo estaba referido, era a conectar a Jesucristo con los antepasados del Antiguo Testamento para ayudarles a entender que él era el Mesías prometido, pero al pueblo judío.
Marcos lo vemos haciendo algo diferente. Marcos fue un colaborador de Pablo y también fue alguien que caminó con Pedro, tenía una cercanía especial con Pedro. Y entonces él observa, él recibe de ambas partes, tanto de Pablo como de Pedro, todo lo que sucedió y él comienza a hablarle más o sea, la manera como él escribe es un lenguaje más como para que los romanos entiendan que Jesucristo era el Mesías. Entonces mira esto tan bello. Vemos a Mateo, perdón, hablándole a los judíos. Ahora vemos a Marcos hablándole a los romanos. Ahora, los romanos recuerden que no eran parte del pueblo de Dios. De hecho, ellos fueron los que crucificaron a Jesucristo. Pero es súper interesante ver cómo Marcos, que es el libro, entre otras, más condensado, es muy bonito porque no nos da tanto detalle, pero cubre mucho de la vida de Jesucristo, a pesar de ser el más corto. Entonces son 16 capítulos nada más versus 36 de Mateo, o sea, la diferencia es bastante, 36 o 38 para no decir cosas. A ver, permítame. Mateo tiene, o no, Mateo tiene 28, perdón, 28 capítulos, Marcos tiene 16. Entonces vemos que es más corto, pero incluye cosas muy interesantes, ¿verdad? De la vida de Jesucristo. Entonces este libro está dividido en tres. Permítanme un minuto. Entonces, vemos en este libro a Jesucristo siendo descrito como un siervo. Entonces vemos Jesús el siervo, es el outline que ustedes van a encontrar. No les he pasado el documento, permítanme, les paso el documento. Yo lo pasé por correo electrónico, pero sé que algunas personas por alguna razón no están recibiéndolos. Entonces, voy a pasar el documento aquí en el chat, permítanme. Ujú. Excelente, ahí está el documento. A ver, dice, ah, ahora sí, ya lo voy a poder pasar. Súper bien. Listo. Ahí está en el chat. Y entonces vemos en ese documento el outline de Marcos. Entonces vemos que básicamente son dos partes. A ver, lo voy a mover un poquito para acá. Dos partes. Entonces habla de Jesucristo como el siervo, sirviendo personas. Y vemos a Jesucristo, el siervo, dando su vida para salvar a otros. Entonces, básicamente quiero que pensemos en dos cosas. Marcos es como, está dividido sí, en dos partes pudiéramos pensarlo. La primera parte es como cuando la gente no entiende quién es Jesús. Entonces Marcos está tratando de dar respuesta a eso, de quién es Jesús para la gente, pero también para sus discípulos. Y la segunda parte es Marcos en dando una explicación a través de los hechos, porque él no dice nada de parte de sí mismo. La única línea en Marcos que vemos que es escrita de sus propias palabras o que expresa un pensamiento de él es la primera línea del libro, nada más, ¿verdad? Es lo único, pero el resto, todo el resto del libro solamente nos está dando una narración de lo que sucedió. Entonces, la primera línea de Marcos dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire lo que dice. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, Él nos está dando su opinión. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero de resto, el verso 2 ya dice, sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías, y de ahí continúa dando simplemente una narración. Entonces, Marcos nos está dando la respuesta en la primera parte del libro de quién es Jesús.
Y eso es lo que quiero que tengas en mente. ¿Quién es Jesús? Y la segunda parte del libro nos está hablando de por qué Jesús es el Mesías prometido. O sea, cómo era que él era el rey, pero no como la gente pensaba que iba a ser rey, sino que él era el rey. Él era la respuesta o el regalo, la promesa del Padre para salvar, para salvación del mundo entero, ¿verdad? De su nación de Israel, pero para el mundo entero. Entonces, esto lo vemos dividido en dos partes. So, Mark is basically a book that is giving us details about who is Jesus. Who is Jesus? So the first part is who is Jesus, is answering who is Jesus. And the second part is giving us an explanation or the facts, the events that is actually showing that Jesus Christ was the Messiah and was the King of Israel. I mean, he came as a king, but not the type of king that we will taught, right? We already spoke about this yesterday. So is the king that will bring salvation, and he will be a humble king, and he will actually give his life for others. So that's why we see here in this outline two parts. We see the first part, it says Jesus, the servant, and then says serving people. So he was just serving people. So people was kind of confused, thinking about, who is this person? He makes miracles, but then we know where he was coming from. And he talks about God with that amount of authority. So some of them will accept his teachings. Some of them will actually follow him, like the disciples, and other group of people will reject him, will say, no, 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 this is too much. This is weird. We haven't seen something like this before. So they will reject him. And that's why Marcus is kind of explaining, not in his words, but just saying the events. I mean, he did use his words to describe the events, but he is not putting anything extra. He's just describing what happened. The only line that talks about something that he thinks is the first line. I read it in Spanish, but in English will say, beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. The Son of God. So he's just staying there in the first line that he is the Son of God. And then he just starts describing events that will explain or give us the keys on how we can get to our own conclusion that he is the Son of God. So he's giving us the way to get to that conclusion. And the second part we see here in this outline where it says, Jesus, the servant, giving his life to save others. So the second part is not dealing with who Jesus is, but how he is gonna be fulfilling the fact that he's the Messiah, that he is the King of Israel, that he came for the salvation of everyone. So this is what this book is dealing with. The first part, who is Jesus? And the second part is showing us how he is king, how he is fulfilling prophecies, how he is the Messiah. Okay? So we're gonna be entering into the book now, and I'm gonna use this is something that I took from a website, and it is taken from the New International Version website. This is a version of the Bible, and it's giving us a map so we can see. I think this is going to be very helpful for us to understand what we're going to be talking about. This is the final week of Jesus Christ's life. Okay, vamos a ver este mapa, así es como vamos a estudiar lo que está descrito en el libro de Marcos. En realidad hay muchos más, son 16 capítulos, pero vamos a enfocarnos en la última semana de vida de Jesucristo. ¿Quién era Jesús? Sabemos ya, ahorita lo mencioné en inglés, y la gente pensaba, algunos decían, bueno, lo vemos hacer milagros,
pero también sabemos de dónde viene. Entonces, unos aceptaban sus enseñanzas, otros lo buscaban por el beneficio, otros lo seguían de verdad porque veían algo diferente en él y creían que él era el cumplimiento de una profecía o creían que los iba a salvar, como dije en los estudios pasados, creían que él era el que iba a salvarlos de la opresión del pueblo de los romanos, ¿verdad? Entonces, ellos creían que él era el rey judío que iba a traer liberación en ese sentido, ¿verdad? Pero otros lo rechazaban. Entonces vemos una cantidad de gente tomando diferentes posiciones respecto a Jesús y realmente era algo obviamente muy nuevo que traía confusión a la gente porque algunos no conocían las escrituras bien, otros conociéndolas dudaban, entonces era algo, hoy en día sabemos y tenemos muy claro quién era él, pero para ellos que era algo nuevo, sin precedentes realmente, es decir, esto era sin precedentes, no era tan fácil de entender, inclusive los discípulos lidiaron con entender quién era Jesús. Even his disciples, they struggled to understand who Jesus was. So, vamos a estudiar, eso todo ustedes lo pueden leer en el libro, pero ahora nos vamos a enfocar solamente en la última semana de la vida de Jesús, que está descrito en el libro de Marcos. So, we're going to be dealing with only with the last week of Jesus Christ's life. So we can see certain numbers there, some numbers. You can see the final week. It starts in Friday. And it says that he arrives in Bethany, but that is described actually in John, not in Mark. Saturday is the Shabbat. We know that they will rest. So there's not really reference about Saturday in any of the Gospels, but we know that they were, of course, celebrating Shabbat. So it was just the day that they will separate or set apart for the Lord. And then we come to Sunday, and this is when we are starting today. Sunday is his triumphal entry in Jerusalem. He was on a donkey, and this is actually related in the four Gospels. The four Gospels talks about how he entered Jerusalem, and we talked about this yesterday. How people was with palms receiving him and shouting Hosanna, Hosanna, and they were just in their mind they were praising the king that will save them from the Romans. But then he was definitely being received as he deserved because he was king. He was a king, okay? So that is describing the four gospels. So vamos a entrarnos en el estudio de la última semana y vemos que comienza viernes, pero entonces viernes es solamente su llegada a Betania, está descrito en el libro de Juan. No nos vamos a quedar ahí, no es muy relevante para lo que vamos a estudiar el día de hoy y está en el libro de Juan. El sábado lo vemos, sabemos que es el Shabbat, era el día que los judíos separaban, así como nosotros nos reunimos los domingos y separamos ese día para el domingo, ellos lo hacían el sábado. Entonces el sábado era un día donde ellos no podían trabajar, donde ellos no podían en realidad casi que ni ayudar por ley, porque no podían, por ejemplo, agacharse a hacer algún trabajo o coger herramientas. Es decir, era prohibido hacer cualquier tipo de trabajo porque se entendía que era el día de descanso. Entonces había un gran problema cuando Jesucristo hacía milagros en un día como este, porque ellos consideraban que eso era trabajo. Sin embargo, en el libro de Marcos está descrito cómo Jesucristo les decía, cuando le preguntaban, ¿es lícito sanar en sábado? Y él decía, bueno, ¿es lícito hacer el bien? ¿O es lícito hacer el mal en el día de descanso del Señor? Y esas palabras eran chocantes, por supuesto, para la cultura, porque para ellos era algo difícil de entender. Simplemente no hay que trabajar y punto. Eso es lo que dice la ley. Pero recuerda que ellos seguían la ley sin espíritu. De esto hablamos ayer. Entonces Jesucristo venía con el espíritu a decir, es lícito, por supuesto, hacer el bien. Esa es la parte que el Espíritu le pone a la ley.
¿sí? Que nos trae la revelación de lo que Dios está realmente diciéndonos. Entonces, es muy interesante ver el ministerio de Jesús. Él vino a romper muchos esquemas mentales, pero especialmente la falta de entendimiento de las escrituras y del pleno corazón de Dios. Jesus Christ came to show the heart of the Lord, to show the way to understand the law of God, but not in the way that they knew it, only in their mind, but also in their heart, like to have the Spirit telling you really the meaning of those words, and how what the Lord wants to do is for you to do good all the time. So they couldn't understand how Jesus will heal in this day. They wouldn't understand how Jesus was doing work. For them, healing was work, and they will say, well, is it really allowed to heal on Shabbat? And he will say, well, is it good? Is it okay to do good in the Shabbat, or is it okay to do bad? So if one of your chips runs away on Sunday, I'm sorry, on Shabbat, don't you go and take it back to your place? Do you just allow it to go away? No, you take it back. So he healed on these days, and he did it in front of everyone. And that was just an scandalous. So él decía, por ejemplo, como si una de tus ovejas, y está escrito en este libro, si una de tus ovejas se va, se escapa, ¿tú la dejas ir simplemente o vas detrás de ella? Y entonces era el ejemplo que él les ponía. Por supuesto, tú vas, y aunque sea Shabbat, tú vas a tomar tu oveja y la vas a traer nuevamente al redil. Entonces, él estaba poniendo este ejemplo para que lo pensaran, si eso se hace con un animal, ¿cómo no vamos a hacer el bien a una persona que está en necesidad? Entonces, él vino a darle sentido, a darle espíritu a la ley. Y entonces eso lo hablé para el sábado, pero obviamente el sábado pues no está descrito en ninguno de los evangelios, pero quería mencionar que eso era uno de los puntos principales o importantes del ministerio de Jesucristo. El tercero, vemos el día domingo, su entrada triunfal a Jerusalén. Y ya mencionamos esto el día de ayer, la gente lo estaba aplaudiendo, no aplaudiendo, pero alabando, estaban gritando, Hosana, Hosana, al Hijo de David, y sabemos que lo estaban haciendo por las a motivaciones incorrectas, pensando que iba a ser el rey que los iba a liberar de los romanos, pero de todas maneras estaban alabándolo y eso él lo merecía, ¿verdad? Era rey, por supuesto, y él entra triunfante y está descrito en los cuatro evangelios, su entrada a Jerusalén. Luego vemos el día lunes y vemos que él está haciendo una limpieza o está trayendo un orden, ¿verdad? En el desorden, obviamente, que se creó, pero está trayendo el orden de Dios, o sea, el significado real de los sacrificios al templo. Él entra al templo y vemos que se enoja. En el libro de Marcos está descrito en el capítulo 11 del verso 1 al 11. Allí lo vemos en el mapa y vamos a mirar, se me pasó mencionar o vamos a ir mirando los puntos. Dijimos que la entrada triunfal era el número 3. Yo voy a mover esto un poquito para acá que me está estorbando. Entonces vamos a ir señalándolo para que vayamos identificando lo que estamos haciendo. Vamos a ponerle aquí así y me permiten, le hago unos cambios acá para... Ujú. A ver, para poder tenerlo como necesitamos aquí. Así es, listo. Entonces, esto un poco más pequeño. Y aquí estamos. Entonces, este era el punto. Aquí en el 3 él estaba entrando, fue su entrada triunfal a Jerusalén. Ahora entonces vamos a mirar dónde estaba el templo, para que ustedes lo miren en el mapa donde estaba el templo. Entonces aquí está y cuando él entra, sabemos que entra enojado, tira
las mesas, ¿cómo se llama eso? Las voltea, es la palabra, las voltea y la razón por la que él hace eso es porque está enojado de que la gente del templo está requiriendo de la gente que va a adorar a Dios que compren los animalitos ahí. Es decir, la gente llegaba, piensa esto es Jerusalén. La gente está viniendo de muchos lugares alrededor. Ellos están viniendo, a veces tienen días de camino. Recuerda, el único templo que había era Jerusalén para toda la región, pero la región era muy grande. Entonces la gente tenía que venir caminando y venían con sus animalitos para entregarlos en sacrificio. Y cuando llegaban al templo, los que estaban en el templo, en lugar de recibir sus ofrendas, esos animales, les decían, compren los animales que están acá porque tu animalito tiene un punto, porque tu animalito esto, o sea, los descualificaban, pero con el ánimo de que ellos compraran lo que había en el templo. Esto enojó mucho a Jesucristo porque ellos estaban era haciendo negocio con la fe de la gente o con el deseo de adoración de la gente. Entonces, él hace esto de voltear las mesas para acabar, ¿verdad?, con el negocio, para darles un mensaje claro de que eso no agradaba a Dios. Por supuesto, los principales del templo se enojan tremendamente, desean apedrearlo, perseguirlo. Él sale de esa escena, sale de ese lugar, pero deja un mensaje claro. Y esa es toda la parte principal de esto. O sea, el corazón de esa escena de cuando él llega al templo es dar el mensaje de que los sacerdotes no estaban realmente haciendo las cosas con el corazón de Dios, ¿verdad? Y estaban dándole un mensaje a la gente, Dios no, eso no es lo que requiere Dios de ustedes. Lo que requiere Dios de ustedes, recuerde que inclusive en el libro de Samuel lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando él dice claramente, no es sacrificio lo que quiero, sino obediencia. Entonces Dios estaba detrás de la obediencia, no detrás de la letra, de lo estricto, de lo que en los ojos ven, de lo natural. Dios está siempre es detrás de nuestro corazón, de la motivación con la que hacemos las cosas. Entonces Jesucristo venía a cambiarles la idea, obviamente a los sacerdotes, a los fariseos, pero no cambiarles, no es cambiar lo que Dios había establecido, sino a cambiarles su manera de pensar al respecto, es decir, hacer esa transformación que realmente vemos que dio, por ejemplo, resultado en dos de los sacerdotes que estaban allí en el templo. Uno de ellos fue Nicodemo, que fue el que fue a preguntarle cómo era que se podía volver a nacer de nuevo, cómo era posible entrar en el reino de los cielos. Y vemos a José de Arimatea, que fue el que permitió que el cuerpo de Jesucristo fuera enterrado en su propio terreno. Entonces, sucedió con ellos y obviamente sabemos que pues que fue algo escrito, que quedó escrito para la posteridad, para que nosotros sepamos qué es lo que Dios pide y requiere de nosotros y cómo nosotros debemos liderar a otros a la presencia de Dios. So this is seen at the temple. It is referring to the moment that Jesus Christ entered to the temple and he saw that the leaders of the temple, they were just trying to make business out of the people's faith, out of the people's desire of worship the Lord. They will travel a long, long way to get to Jerusalem. Jerusalem was the only place that had the temple. The temple was there, so everyone in the surrounding areas they needed to travel. So they will travel with their families and with their animals, and when they will get to the temple, these people will tell them, well, you know what, your sheep has a dot. This one cannot be sacrificed because of this. So they will obligate them to buy their own animals, like the animals that they were selling at the entrance of the temple. And when Jesus Christ entered the temple and he saw that, he got so mad because that is not the heart of the Lord. So he flipped the tables.
And he was just trying to stop what was happening there that really, really and truly didn't represent the heart of the Lord. So he was wanting to let them know what is it that really God asks from us. And in Samuel, in the Old Testament, we see an scripture telling us that God wants obedience, not sacrifice. Obedience, no sacrifice. Will you write it down in the chat, or maybe just say it out loud, whatever you want, you prefer. But just can you say it out loud? God wants obedience, not sacrifice. Podemos decirlo en voz alta o escribirlo en el chat como tú lo prefieras, pero de alguna manera exprésalo. Dios no quiere sacrificio, quiere obediencia. Dios quiere mi obediencia. God wants my obedience, not sacrifices. ¿Ok? So, estamos entonces en el punto 4 y luego vamos a ir al día martes. El día martes son controversia y parábolas. Jesucristo siempre estaba tratando de enseñar y encontraba toda oportunidad o aprovechaba toda oportunidad para poder enseñar. Y sus parábolas hoy en día, aquí está, el día martes, este era el lugar donde Jesús se encontraba y sabemos que se llama Getsemaní. Está descrito en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Entonces, en Marcos, que es el que estamos estudiando, está en el libro 11, 27 al 13 y el 37. Así que vemos a Jesús en medio, en la última semana. Esto es importante, es porque estamos hablando de la última semana de vida de Jesús. Él no estaba preocupado, me van a matar. Él no estaba preocupado, me voy a tener que pasar por un dolor muy intenso. Por supuesto, tuvo su momento de quebrantamiento, del cual vamos a hablar, pero él estaba ocupado o pensando en dejar un récord, una, una enseñanza que quedara en el corazón de quienes irían a escribir sobre él. Fíjate que Jesucristo no escribió ningún libro, no hay ningún libro escrito por él, pero él escribió sus enseñanzas en el corazón de los que le siguieron y ellos escribieron sobre él. ¿No es eso fantástico? De saber que sus enseñanzas traspasaron generaciones, estamos hablando más de 2000 años después y todavía sabemos qué fue lo que él enseñó porque otros se encargaron de escribir sobre lo que él enseñó. Entonces el martes lo vemos enseñando y por supuesto generando controversia por la razón, no porque él quisiera, ese fuera su motivación, pero porque era necesario. La gente venía con un esquema muy diferente, no entendían cómo relacionarse con Dios. Por lo tanto, él no estaba pensando en, ay, ¿qué va a decir la gente? Si se van a enojar, si les va a gustar o no les va a gustar. Él estaba pensando en transformar su mente conforme al pensamiento de Dios y esto chocaba con lo que ellos entendían hasta ese momento a través de la ley. So Jesus Christ, we see him in Tuesday of that last week of life in earth at Gethsemane. Lo vemos, you can see there is the number 5, and he is teaching. He's taking all the time that he can to leave the teachings that will change people's life. So it will create controversy. Controversy is when one people is saying one thing, another one is saying another thing, and they are kind of trying to find a middle place, or they will sometimes fight over what they're saying because they don't find really a way to settle the conversation. So they are just thinking in different ways. So controversy it was created because the teachings of Jesus Christ were so different than the Pharisees, than the priests of the time. They only understood the law, but they didn't understand the heart of God, the actual heart of the Creator. So Jesus Christ was teaching in a way that he was showing us the heart of the Lord. And of course, this created
controversies in among people. Okay, so that was not his intention, but that was needed for them to understand. And he was not worried about what people would say. He was worried about showing God's heart. So that's amazing. And that's what actually we are called to do. We shouldn't be thinking about, oh, is this going to hurt somebody? Now, don't say it if your motivation is to hurt the people's life or heart. Pay attention to what you're saying. You should be transferring the knowledge of the Lord in love always. But just make sure that you're transferring the truth, that you are doing it with the right heart. And sometimes people is not going to be receiving it well. But we are in the obligation to still talk, to still show the way. And sometimes the best way to do it is just with our lives. Sometimes it's not really wise to try to convince. This is not about convincing. This is just giving a path, showing a path for others. So realmente no debemos tomar esto como que nosotros tenemos que convencer la gente o que tenemos que agradar la gente, pero estamos llamados a decir la verdad y la verdad incomoda. La verdad muchas veces no es bien recibida. Jesucristo lo experimentó y nos mostró un camino. Hay que decir la verdad por encima de todo. Ahora, si el deseo en nuestro corazón es causar dolor o causar molestia en la otra persona, entonces no lo digamos, porque la Biblia no es para causar eso en el corazón de nadie. Pero nosotros sí debemos permanentemente mostrar la verdad. Estamos llamados a mostrar el camino y la mejor manera es a través de nuestra vida. Pero hay momentos en donde sí tenemos que hablar, sí tenemos que expresar y debemos no temerle al hombre, pero temerle a Dios. Okay, we see then Wednesday. Again, it says rest, and there's no reference in the Gospels what happened on Wednesday. But on Thursday, we see Passover. And this is very important. This is a very important one. So we're going to look for that number. Passover is number 7. And here it is. Okay, so they are celebrating Last Supper. The Last Supper was the time when Jesus showed them to do. We talked about this yesterday, so we're not gonna be talking long about this. Just to remind you that he was sitting with his disciples and he was cutting the bread and drinking the wine with them and instructing them to do that every time to remember his death and his resurrection and to announce him until the time he comes. So that happened to give, to show us the way to recall him and to remember what he did for us. That is awesome. So esa es la Santa Cena. Era el momento donde el Señor se sentó con sus discípulos. De esto hablamos el día de ayer y compartió el pan y compartió el vino. Ya mencionamos el significado de los dos, pero lo hizo para que nosotros tengamos presente siempre qué fue lo que Él hizo por nosotros y estamos instruidos a hacerlo hasta que Él venga. Entonces, esta fue la última vez que Él se sentó. Estaban celebrando la Pascua. Recuerde que la Pascua se celebraba una vez al año y Él la celebró de esta manera con sus discípulos. Muy bien. Después vemos el día viernes, la crucifixión de Jesucristo y vamos a ver el lugar donde se realizó. La crucifixión la vemos en el número 8. So we see the crucifixion number 8 in very close to Golgotha, okay? And we see here the crosses. I'm going to just put it a little bit down so you can see the crosses better. And that's where Jesus Christ was crucified. Just 1 minute, please. Let's see. Okay, so
we all know that he just gave up his life for us, and that was his mission. So he was completing his mission there. Él estaba completando su misión y por supuesto este hecho está en los 4 evangelios. En Marcos lo vemos en el capítulo 14 y esta es la parte final, vamos a decir, de su tiempo de vida como ser humano, ¿verdad? De estar aquí en la tierra, pero no es el fin de lo que él vendría a hacer. Su labor su obediencia para con el Padre estaba terminada. En este momento se termina la muestra mayor de obediencia al Padre. Entonces, esta era la parte fundamental de su misión. So here he's finishing the most important part of his mission. He was giving up his life not because he deserved death, but because he wanted to give his life for the redemption of the whole humanity. So this is the last part of his life here in earth. But he's not done. He needs to do some other things to finish what he needed to do. So we're gonna be going to Saturday, and buried in the tomb. They take his body and they put it in the tomb. And again, the person who gave that tomb was Joseph, and he was one of the priests at the temple. So he got converted basically. He believed that Jesus was the Messiah, and he offers this place for his body to be a place. And that is awesome because it's a tomb that nobody had used before. And that was actually written in the prophecies, that was going to be like that. So vemos en este momento, vamos a pasar al número 9, que es el día sábado. Aquí está, lo voy a poner un poquito más pequeño para que no se overlapen, pero ahí está. Vemos el 9, ahí fue el lugar donde Jesucristo fue enterrado. Tomaron su cuerpo y lo pusieron en la tumba de José de Arimatea. Esto había estado escrito en las profecías de que él iba a estar enterrado en una tumba que no iba a haber sido usada por nadie. Entonces, este lugar, nadie había sido enterrado allí. Su cuerpo es puesto en este lugar y esto sucede el día sábado. Sabemos que los romanos pusieron soldados en la tumba, en la parte de afuera de la tumba. Ellos lo pusieron para asegurarse de que los discípulos, esto fue instruido por los sacerdotes del templo, para que los discípulos no fueran a mover la piedra, porque ya Jesucristo había profetizado, había anunciado de que él podría levantarse de los muertos. Entonces, ellos querían evitar eso para que la gente no fuera a creer realmente que él era el Mesías. Entonces, pusieron soldados de turno con todo el tiempo allí. Sin embargo, sabemos que el día domingo nuestro Señor resucitó y la piedra fue movida no por los soldados, no por los discípulos, sino por el poder de Dios. So we see anyway the stone that was placed on the tomb. We see it and it's right there. I'm gonna just make this a little bit smaller and this one a little bit smaller too, so we can see it well. And this is the place where, well, it's basically the same place at the tomb, right? But for you to see it in a different, as a different event. So it's made. It happened on Sunday, and his body is not there at the tomb anymore. So the power of the Lord moves the stone, and even though they had placed soldiers to guard this stone, because the priests, they didn't want it, what Jesus Christ has said to happen. So they said, well, if the disciples take his body, then people is going to believe that he resurrected, and this is going to be a huge problem for us. So he wanted to guard the stone, but regardless, that stone moved, and the body of Christ, of Jesus Christ, was not there anymore. Only his clothing was there. And it's amazing, amazing to understand that his clothing was folded.
And the fact that the clothing was found folded, it was a message from the Lord saying, I will be back. I will be back. That's what it means. So es hermoso entender esta parte de que cuando Jesucristo resucitó, su cuerpo salió de la tumba, sabemos que su ropa estaba doblada y lo que significa que su ropa estuviera doblada era que Él volvería nuevamente, de que Él iría a regresar. Este hecho está también en los 4 evangelios, por supuesto, porque así lo di, como lo dije el día de ayer, la resurrección es nuestro punto central de fe. Nuestro Señor no solo murió por nosotros, pero resucitó y de esta manera le mostró al mundo de que Él era el Mesías, de que Él era el Rey de los judíos, que vendría a traer salvación y redención al mundo entero. So this is the way He showed the whole world that He was the King of Israel. He was the Messiah. He was the Redeemer for the whole world, okay? By dying, but also resurrecting and living that message for us to understand that He is coming back. All right. Well, that's the study for Mark, and I would like to know if there's any questions. Quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario, or maybe comments. I'm gonna stop the sharing there. Voy a parar allí compartir la pantalla y si alguien tiene alguna pregunta o comentario es bienvenida, si no vamos a cerrar en oración. Ok, vamos entonces a cerrar y antes de orar quiero mencionar de que recuerden que hay un verso bíblico en cada uno de los documentos y el verso bíblico a leer va a ser en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. También voy a mandarles por correo electrónico el mapa que acabamos de hacer, ¿ya? Para que ustedes en su tiempo lo puedan estudiar. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada chico, chica que está viendo este estudio en vivo o los que van a estar viéndolo en grabación, Padre mío. Sé tú revelándote, Señor, a ellos, mi Dios, y te damos gracias por esta carta que nos ayuda, Señor, a pensar en quién eres tú. ¿Quién eres Jesucristo para nosotros? Gracias por esa verdad de que eres el Hijo de Dios. Ayúdanos a llegar a esa conclusión nosotros mismos, a leer las palabras que dejaste en la palabra para nosotros, Señor, en la Biblia para nosotros. We ask you, Lord, that you help us to understand who you are for us, who you are, the revelation of who you are as we read this book that you allow to be in the Bible. Thank you, Lord, for the revelation that you are the Son of God and that you are among us. You were through Jesus Christ, and now you are through your Holy Spirit. Thank you, Lord, for allowing him to die and to resurrect to show your power, your mighty power, your mighty works in earth. And the same way you resurrected Jesus, you are able to do anything, anything. I know, and we know that anything is possible for those who believe, and we thank you for that truth in our lives. Te damos gracias, Señor, por esa revelación de que si Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él puede hacer todo. No hay nada imposible para ti, Señor. Y en esta tarde recibe nuestra alabanza y nuestra gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Okay, so we see each other tomorrow. Los esperamos mañana. Vamos a estar estudiando el libro de Lucas. Estén pendientes que por correo electrónico mandamos el resumen de lo que estuvimos estudiando el día de hoy. Dios les bendiga.